Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ver caras, muchas caras conocidas y otras caras nuevas. He tenido un rato que por cuestiones de trabajo no he podido estar asistiendo regularmente aquí a sesiones, pero bueno, ahora me tuve que escapar un poco temprano para poder llegar aquí con ustedes. Y bueno, en primer lugar agradecer a la mesa directiva por la invitación que nos dieron para tratar de hablar un poquito sobre el cáncer en el niño. La dinámica va a ser así, miren, yo voy a dar un panorama general de lo que es pero primero yo sé que va a ser una plática, 10 minutos vamos a hablar cada uno de nosotros, luego voy a dar un panorama de lo que es el cáncer en el niño, posteriormente va a estar la doctora Raquel Hernández, hematóloga pediatra, que nos va a hablar sobre los problemas oncomatológicos, y posteriormente va a estar el doctor Miguel Ángel Garrido, que nos va a hablar sobre tumores sólidos, y cierra la plática la doctora Cintia Cruz, que es traumatóloga, y ella nos va a hablar sobre las aplicaciones del trasplante en las diferentes patologías malignas. Entonces, cada uno de nosotros vamos a hablar 10 minutos, y posteriormente vamos a tener 20 minutos para una mesa redonda y las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, tomemos tiempo, antes fue de introducción para que no me digan que no me tardo 10 minutos, empezamos nosotros, ¿no? Bueno, ustedes saben que la rama que ve el cáncer en el niño, pues es la oncología, la oncología y la hematología pediátrica. La pregunta que todo el tiempo nos hacemos cuando oímos hablar del cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer abarca muchas patologías, no nomás es una sola patología. Entonces yo le pongo un ejemplo con el nombre de cada uno de nosotros. Si ponemos el nombre de Arturo solamente, pues hay muchos Arturos, hay muchos tipos de cánceres. Si le ponemos el primer apellido, si le ponemos el Moreno, bueno, ya somos pocos Arturos Moreno, ¿no? Así que el apellido le podemos poner el sitio primario del cáncer. Lo clásico es que si está en la sangre el cáncer, pues va a ser un cáncer, una leucemia. Y el segundo apellido, ¿sí?, se lo vamos a poner del tipo de la célula que está originando esta patología. O sea, un tumor, o sea, las leucemias. Entonces, cáncer, sitio primario va a ser el primer apellido y el segundo va a ser el tipo de células que estén ocasionando esto. Todos tenemos estas células, todos tenemos células en nuestro cuerpo. El problema es que la célula normal, por algún mecanismo que no lo sabemos, porque realmente no lo sabemos todavía qué pasa, empiezan a transformarse, empiezan a perder la relación núcleo-citoplasma, empiezan a haber nucleolos, empiezan a haber otros artefactos ahí de formación de las células, y estas se empiezan a proliferar, y ya sea que formen una leucemia o van a formar un tumor. Lo que es importante es que el niño no es igual al adulto, ¿sí? Esto lo tenemos bien, todos somos pediatras, entonces esto lo debemos de ver, y esto es lo primero que le decimos a los médicos de primer contacto, que es el médico general o cualquier otro tipo de médico que ve a un niño, de que el niño no es igual al adulto. Y sobre todo ese mensaje va para los adultos, que se meten mucho a manejar a los niños, ¿no? Y vean ustedes, desde el tejido de origen, ¿sí?, en el adulto va a ser ectodermo y endodermo, donde se va a originar la enfermedad, y en los niños va a ser una embriogénesis normal o el mesodermo. El tipo de patología que tenemos en los adultos va a ser mujeres, cervicuterino y mama, hombres, próstata y pulmón, y en los niños el número 1 son leucemias, linfomas o tumores del sistema nervioso central. Totalmente diferentes, ¿no? Cada una de las enfermedades que van a afectar. En el tratamiento, los adultos lo que utilizan primero es la cirugía, hacen cirugías muchas veces radicales, tratan de quitar todo el tumor y lo consolidan con una radioterapia o bien una quimioterapia. Nosotros no, nuestro brazo derecho para combatir el cáncer es la primera radioterapia. Si es un tumor muy grande, vamos a reducirlo para que presente el cirujano y en ocasiones damos radioterapia. La radioterapia es efectiva en los niños y en algunos tumores, pero cada vez lo usamos menos. ¿Por qué? Porque las secuelas son muy importantes, aunque ahora ya tenemos acelerador lineal, que ya es más específico, pero aún así podemos ocasionar problemas en los niños. Importante, el niño no es un adulto chiquito. Bueno, y la proporción del cáncer, pues sabemos que la mayoría es en los adultos,
y nosotros solamente nos queda un 6% de cáncer en el niño. Por eso es que nosotros tenemos mucha dificultad para que nos apoyen a hacer protocolos de investigación, porque la industria farmacéutica se va a donde hay mayor dinero y nosotros somos una viejita que nos dejan, entonces no nos quieren apoyar, ¿no? ¿Cómo estamos en la proporción de la atención del niño? Afortunadamente ahora ya tenemos el Seguro Popular, casi es el 55% que abarca en la población el manejo de estos niños, un 28% para el IMSS, un 11% para el ISSSTE, y se deja a la situación privada, es el seguro de gastos médicos o médicos privados, un 9%. ¿Cómo se divide el cáncer? Pues se divide en dos grandes grupos. El primero es el problema oncohematológico, que se reporta que son más o menos el 60%, o en algunas unidades hospitalarias reportan que llega hasta ser más del 70%, y dejan un 40% para los tumores sólidos. Dentro de los problemas oncohematológicos tenemos que son las leucemias, linfomas y las histiocytosis. Y de los tumores sólidos, pues bueno, de acuerdo al ciclo de original, están los tumores del sistema nervioso central, óseos, germinales, sarcoma de partes blandas, retinoblastoma, renales, como el tumor de Wilms, hepáticos, el hepatoblastoma de los niños, neuroblastoma, y otros con menor frecuencia. En la República Mexicana se reporta en el CENSIA, quiero decir cómo es la frecuencia de estos padecimientos. Tenemos que, como les dije, en primer lugar las leucemias, en segundo linfomas, aunque algunas unidades están reportando ya que ya es el tumor del sistema nervioso central, está en segundo lugar. Luego están los óseos, germinales, partes blandas, neuroblastoma, renales, hepáticos y neuroblastoma. Esa es la frecuencia que tenemos en forma general en la República Mexicana. La tasa de mortalidad, sabemos que los países desarrollados, como son nuestros vecinos del norte, sí, en primer lugar tienen de ellos el cáncer con causa de muerte, y en segundo accidentes, antes estaban al revés. En los países en vías de desarrollo, que entramos nosotros, sí, tenemos, afortunadamente ya las enfermedades infecciosas, ya pasamos a un tercer lugar, tenemos en primer lugar como causa de muerte accidentes, segundo cáncer, y hay algunos reportes que ya este cáncer está pasándose a primer lugar. Vean, esto según INEGI en 2015 somos 119.530.753 personas que vivimos en la República Mexicana. Hay otra fuente que revisé el día de ayer, esta dice que al día de ayer, porque según se va actualizando diario, dice que ya somos 130 millones, pero bueno, nos quedamos con INEGI, que fue en el 2015, con esta cantidad. De estos se dice que el 33% son menores de 18 años, o sea que son casi 40 millones que son niños y tienen todo el derecho de tener cáncer, o sea, cada vez hay mayor incidencia. La OMS reporta que a nivel mundial hay alrededor de 10 millones de casos nuevos por año, ¿sí? En México, CENSIA nos está reportando que por cada millón de niños hay 160 casos nuevos por año. Esto nos da un total, más o menos, ¿sí?, de 6.400 niños nuevos de cáncer que están diagnosticando en la República Mexicana. Puebla, en Puebla, según INEGI, somos 5.779.829, ¿sí?, y de estos menores de 14 años no encontré ninguna fuente que me dijera que son de 18 para abajo, de la pediátrica. Aquí no vamos a encontrar de 14 años, que dice que es 1.799.744 niños poblanos, ¿no? De esto, si sacamos la cuenta de 160 casos por millón, debemos estar diagnosticando en Puebla 320 niños nuevos por cáncer. Lo que yo recuerdo, ahorita les van a decir los compañeros que están en el niño poblano, yo me acuerdo que en el 2012, que fue la última vez que estuve ahí con ellos, llegamos a 140 niños nuevos por año. Ahorita no sé cómo va la incidencia, pero bueno, creo que va aumentando. Esta ya es viejita, esta diapositiva. Lo más es para que vean, Puebla es el que ocupa el segundo lugar de frecuencia de cáncer. Los más oscuros son los que tienen el primer lugar en cáncer, incidencia de cáncer en niños. El tratamiento, ¿sí?, ¿cuál es el objetivo? Pues hacer un tratamiento oportuno, con un diagnóstico oportuno, mejor pronóstico y supervivencia, disminución de secuelas orgánicas y psicológicas, menor costo, lógicamente si lo detectamos
detectamos de una forma temprana, vamos a gastar menos en ellos que si ellos están en una etapa avanzada, y mejor calidad de vida. ¿Qué nos retrasa llegar a un diagnóstico temprano? Una es muchas veces la biología del tumor. Hay tumores que crecen muy lentamente y no dan sintomatología. Entonces ya cuando nos dan es que ya está inválido el niño y nos ocasiona mucho problema. Otro es el retraso de los padres que no asisten con un médico especialista, sino que andan con el curandero, con el médico general, en fin, y uno luego patean de un lado a otro, y ya cuando llegan con nosotros están en etapas avanzadas. Y la otra, la incapacidad, que esto afortunadamente se ha estado disminuyendo, de los médicos, los compañeros médicos, que son los que reciben primero al niño. Y esto hablamos de las comunidades, de los compañeros que están haciendo su servicio social, que muchas veces no saben que existe el cáncer del niño, ¿no? Y no lo saben detectar. Conclusiones: el diagnóstico y el tratamiento oportuno son determinantes para mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Si la posibilidad de cáncer no se considera, se retrasa el diagnóstico y el tratamiento oportuno, como les decía. Para el oncólogo, hematólogo, pediatra, todo es cáncer. Cuando nos hablan a nosotros para valorar a un niño, nuestra idea es que un cáncer y hay que descartar ese cáncer. Para el pediatra, para ustedes, ocurre lo opuesto. Primero van con los procesos infecciosos o con cualquier otra patología, pero no en un cáncer. Esto es más para que vean cuáles son de los que curamos más. Esto es en la República Mexicana. Es el tumor de Wilms, es el Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, y los germinales, tumores germinales. Los que nos va mal son las leucemias no linfoblásticas, los tumores cerebrales y el tumor de Ewing. Son los que más fallecimientos tenemos en ellos. Para llegar a estos objetivos de tratar a un niño con cáncer, ¿qué debe de existir? Primero, una infraestructura. Un hospital debe tener toda la capacidad para atender a estos niños con cáncer. Desgraciadamente en la República vemos que hay hospitales acreditados en el Seguro Popular que ni siquiera tienen un banco de sangre, ¿sí? Esto ya se supone depurando, pero no puede ser esto, ¿no? Entonces primero tenemos que tener una buena infraestructura, un buen laboratorio, un buen banco de sangre, un buen equipo de cirugía, compañeros médicos especialistas y de toda la rama de las especialidades pediátricas, ¿no? Para atender a estos niños. Personal capacitado, como les digo, y esto no va solamente con los médicos, sino va con enfermería, va con los químicos, hasta con los de intendencia, que deben saber cómo van a manejar a un niño que tenemos con una neutropenia severa, cómo van a hacer la limpieza en el cuarto, cómo se van a comportar con ellos. Entonces debemos de tener a un personal capacitado. Y sobre todo, una de las cosas que nos cuesta trabajo es trabajar en equipo. Poco a poco creo que los mexicanos lo estamos superando, pero todavía nos falta mucho. Y bueno, eso de trabajar juntos, tanto profesionales, industria, voluntariado, familia y el entorno, ¿no? O sea, como las hormiguitas, yo creo que nos tenemos que poner a hacer así. En oncología y hematología pediátrica no existe campaña de vacunación. Desgraciadamente ya tenemos muchas campañas de vacunación y se están erradicando o controlando mucho tipo de enfermedades. Nosotros no tenemos eso, no tenemos unas vacunas para que no le dé una leucemia, para que no le dé un tumor, no lo tenemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? Hacemos una medicina preventiva. Esto es la medicina preventiva, ¿sí? Dar conferencias, o sea, en lugares donde nos concentran a todos los pasantes, a todos los médicos de la comunidad, y dar pláticas de que el cáncer del niño existe, y bien a los familiares también, o sea, estar dando pláticas para que ellos tengan conciencia de que existe el cáncer del niño y lo podamos diagnosticar de una forma temprana. Bueno, más que lo cuenten, ¿no? Todos contra el cáncer infantil. Y bueno, para concluir, aquí en la Barranca del Cobre, a mí me encantan los amaneceres y todo el tiempo digo, en oncología y hematología pediátrica también existe un nuevo amanecer. Gracias. Buenas noches a todos, agradezco a la mesa directiva por la invitación. Y pues bueno, la verdad es que hablar en general de los problemas hematológicos en edad pediátrica es un tema muy, muy largo, 10 minutos es muy poquito tiempo. Entonces vamos a hablar del padecimiento más común o del cáncer más común, que es la leucemia, ¿no? Entonces, pues ya el doctor Arturo Moreno nos habló acerca de la epidemiología de la leucemia. Ay, pero quiero regresarlo primero, doctor.
llegamos casi hasta el final ya, ¿no? Desde aquí. Ahí, esa. Bueno. Okay. Entonces, las leucemias agudas en la edad pediátrica, como ya lo mencionó el doctor, es el cáncer infantil más frecuente. Y sabemos que la leucemia, esto quizás es lo más importante, es una enfermedad sistémica. Hay una proliferación descontrolada de células inmaduras. Como todos sabemos, las células deben tener en la médula ósea tienen una maduración normal. Todos normalmente tenemos blastos, los cuales por diversos mecanismos de maduración van generando lo que es un mielocito, un metamielocito, una banda, un segmentado y finalmente sale a la circulación. En la leucemia, ¿qué pasa? Estas células se quedan detenidas en su proceso de maduración, pierden esa capacidad de diferenciación y el mecanismo normal de todas las células, que es la apoptosis, pero conservan esa rápida proliferación y entonces empiezan a ser células igualitas a ellas, que son células inmaduras. Y estas células finalmente salen a la sangre periférica y tienen la capacidad de infiltrar otros órganos, que es donde vienen muchos de los signos y síntomas de esta enfermedad. Ya el doctor pues prácticamente nos habló de los datos epidemiológicos de esta enfermedad. Estos datos son sacados en el CENSIA, que es actualmente nosotros como mexicanos, antes no teníamos estadísticas acerca de la incidencia de la enfermedad y la prevalencia en México. Actualmente esto solamente es para Secretaría de Salud, sin tomarse en cuenta algunas otras instituciones. Y actualmente sabemos que se presentan entre 122 a 150 casos nuevos por millón de habitantes de leucemia. La forma más común de cáncer en pediatría es la leucemia, como ya lo mencionó el doctor. De estas tenemos una gran variedad. La más común y que en nuestra práctica pediátrica probablemente tengamos algún paciente con este diagnóstico es la leucemia aguda linfoblástica. Se presenta hasta en el 80% de todas las leucemias, seguida por leucemia aguda mieloide y menos común la leucemia granulocítica crónica, en menos del 3% de los casos. Estos datos son muy importantes porque, como bien lo dijo el doctor Arturo Moreno, los adultos son totalmente diferentes a los niños. Los adultos es totalmente inverso. ¿Por qué? Porque es más común la presentación de leucemias crónicas, seguida de leucemias mieloides y menos frecuentemente las leucemias agudas linfoblásticas. Así como el pronóstico es totalmente diferente en los pacientes pediátricos como en los pacientes adultos. Las edades de presentación pueden presentarse a cualquier edad, sin embargo, la incidencia en leucemia aguda linfoblástica se ha visto más comúnmente entre los 2 y 6 años de edad, hasta en el 80% de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica. En las leucemias agudas mieloides tenemos 2 picos de incidencia, menores de 2 años y los adolescentes. Y las leucemias crónicas, principalmente con cromosoma Filadelfia positivo, se presentan en menores de 4 años de edad. Este es un estudio que se hizo en un hospital de concentración, el Instituto Nacional de Pediatría, en un periodo de 10 años, en un total de 1,020 pacientes, y como podemos observar, el 34% de esta población lo presentó principalmente, el diagnóstico principal fue una leucemia aguda, seguido por los linfomas y posteriormente sistema nervioso central. Quizá lo que siempre los papás y nosotros mismos nos preguntamos, ¿cuáles son los factores que pueden favorecer el desarrollo o la presentación de la enfermedad? A pesar de los grandes avances que tenemos hasta estos momentos y muchos estudios de citogenética, desafortunadamente no podemos saber exactamente qué es lo que puede favorecer el desarrollo de una neoplasia hematológica. Existen diversos estudios que nos dicen si hay una exposición prenatal a los rayos X, sobre todo en la etapa de embriogénesis, si hay exposición postnatal a dosis altas de radiación, tratamientos que antes se utilizaban, por ejemplo, como radiación para tiña o timomas, que actualmente ya no se están utilizando. Algunos solventes hacen daño a nivel de la célula madre, totipotencial y autodestrucción, y la quimioterapia.
algunas patologías, como por ejemplo pacientes que tienen problemas de autoinmunidad como lupus eritematoso sistémico y que pueden utilizar medicamentos como inhibidores de topoisomerasa, tienen mayor riesgo, hasta del 3.5% de desarrollar algún tipo de leucemia. Lo que actualmente está en boga son esto, que es las variantes genéticas hereditarias de penetrancia alta, lo que son los llamados genes de regulación. Se ha observado en los últimos estudios que aproximadamente hasta un 30% de los pacientes con desarrollo de leucemia, sobre todo en edades más tempranas, pacientes menores de 2 años de edad, existen alteraciones germinales en estos genes de regulación. ¿Y cuáles son esos genes de regulación? Como un gen muy conocido que es el ARID-B5, que participa principalmente a nivel de lo que es la hematopoiesis y ayuda a regular que esas células inmaduras finalmente no proliferen, más bien se maduren, se convierta en una célula madura. Pero como mencioné, pues faltan mucho más estudios para saber exactamente cuál es la causa del desarrollo de esta enfermedad, sobre todo para hacer más medicina preventiva. Esto sí ya está bien conocido, aquellos síndromes que tienen alteraciones genéticas y que están envueltas, tienen deficiencias o defectos de esos factores reguladores, como lo es el síndrome de Down, que tiene una incidencia mayor de presentación de leucemia, sobre todo de tipo leucemia aguda linfoblástica, hasta de un 3.5% en comparado con la población normal, o aquellos pacientes que tienen falla de la médula ósea, como anemia de Fanconi, diskeratosis congénita, también tienen un riesgo incrementado del 6.5%. ¿Por qué? Porque está bien estudiado que estos defectos genéticos tienen alteraciones en los genes de la regulación de la hematopoiesis. Pues lo que nos interesa, el cuadro clínico. El cuadro clínico es muy variado y hacer diagnóstico de leucemia es complicado en las etapas iniciales, porque como mencioné, la leucemia es una enfermedad sistémica, es muy difícil saber, sobre todo cuando está iniciando, como mencionan los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque estas células inmaduras empiezan a nivel de lo que es la médula ósea. Entonces empiezan a proliferar un gran número de células y estas células empiezan a proliferar hasta un total que desplazan la hematopoiesis normal. Y entonces esta hematopoiesis normal ya no se lleva a cabo, ya no tenemos, inhibe lo que es la eritropoiesis, inhibe la trombopoiesis y obviamente también empieza a haber una disminución de los linfocitos y de los segmentados. Por lo tanto, nos va a dar una leucopenia. Los síntomas que pueden tener estos pacientes son precisamente por una falla de la médula ósea, porque esta médula ósea está siendo ocupada por células inmaduras que están proliferando. Y entonces vamos a tener, por lo tanto, un cuadro de anemia, unos cuadros de infecciones repetitivas por esa leucopenia y neutropenia que presentan nuestros pacientes y datos de sangrado. ¿Por qué? Por esa trombocitopenia y todo esto es secundario a que aquí hay una proliferación de esas células inmaduras y que van a sustituir esa hematopoiesis normal. Como les mencionaba, es muy complicado. De hecho, para su estudio, la leucemia se divide como una leucemia reciente o como una leucemia avanzada. Lo ideal para nosotros, para mejorar el pronóstico de esos pacientes, es hacer un diagnóstico oportuno de estos pacientes, pero como les comenté, es muy complicado porque esa proliferación de células inmaduras empieza a desplazar la hematopoiesis normal. Y entonces el paciente, a diferencia, como lo van a ver más adelante con el doctor Miguel Ángel, no es como un tumor que tiene una bola y que le va creciendo y que eso es lo que les llama la atención y por eso acuden. La leucemia no, es una enfermedad. Inicialmente es una enfermedad silente. ¿Por qué? Porque empieza a proliferar y los blastos empiezan a proliferar en la médula y empieza a haber una disminución paulatina de estas hematopoiesis normal. Y entonces, lo primero que pueden presentar nuestros pacientes es anemia. Y es muy fácil fundirla con la anemia más común que tenemos los países en vías de desarrollo, que es la anemia por deficiencia de hierro. Porque a veces solo hay disminución de la cifra de hemoglobina y entonces nuestros pacientes empiezan a estar cansados, no quieren comer, no quieren jugar, llegan los papás y nos dicen, es que duerme mucho, ya no quiere, llega de la escuela y ya no quiere comer bien y eso antes no lo hacía. Empieza a haber una palidez lentamente progresiva
Puede haber una fiebre intermitente. En muchas ocasiones esta enfermedad libera sustancias proinflamatorias, sobre todo interleucina 6, que da fiebre, que es una fiebre inexplicable, aparentemente sin un cuadro infeccioso en el momento. Puede haber dolores óseos articulares que podemos confundirlos con dolores del crecimiento, sin embargo, estos tienen una característica particular porque la enfermedad va avanzando y por lo tanto causa necrosis de la médula ósea y causa un dolor muy importante, incapacitante, que se presenta a cualquier horario y que regularmente no cede con los analgésicos habituales como lo hacen los dolores óseos del crecimiento. Y algo también en nuestra práctica, prácticamente el 80% de los pacientes pueden presentar procesos infecciosos de evolución tórpida. Esto es algo que nos debe llamar la atención. Un niño sano que tiene un proceso infeccioso, hay que recordar, dependiendo también de la edad, pero aproximadamente un 60% pueden ser infecciones virales que se autolimitan. Pero aquellas infecciones, sobre todo infecciones bacterianas, que a pesar de haber recibido un tratamiento antibiótico adecuado, no se quita o mejora parcialmente, el paciente en 20 días nuevamente está enfermo, eso no es algo normal. Y este paciente se vuelve candidato a toma de un estudio de biometría hemática. Muchos dividen a la leucemia en diferentes síndromes clínicos, lo que decíamos más común, síndrome anémico, acompañado de una anemia normocítica normocrómica en un 80% de los casos, es el primero y el más común que encontramos, sobre todo en las leucemias de tipo reciente, el síndrome hemorrágico, que puede ir desde pequeñas petequias, equimosis, hasta una franca coagulación intravascular diseminada, dependiendo del tipo de leucemia. Las leucemias mieloides son las que principalmente presentan síndrome hemorrágico. El síndrome febril, que puede ser secundario a la misma enfermedad por la liberación de estas sustancias proinflamatorias o por infecciones de repetición. Y el síndrome infiltrativo. El síndrome infiltrativo lo encontramos pues ya cuando la leucemia está más avanzada, cuando ya esas células salieron de la médula ósea, caminaron hacia lo que es la sangre y obviamente llegaron a diversos órganos y empezaron a infiltrar. Como esta pacientita que nos llama la atención, el crecimiento ganglionar importante que tiene a nivel cervical. Este es otro paciente que llegó solamente con síntomas de astenia, dinamia, palidez. A la exploración física, pues no había ningún dato de un síndrome infiltrativo, sin embargo, pues no sé si ustedes logren notar la palidez importante y que otra cosa llama la atención, las petequias que presenta. Cuando hicimos el estudio de biometría hemática, el paciente tenía aproximadamente 4 meses de evolución. Llamaba la atención porque no había datos de síndrome infiltrativo, pero era una leucemia mieloide. Cuando tomamos biometría hemática tenía una pancitopenia que nos obligó obviamente a tomar un estudio de médula ósea. Esta pacientita que llega por datos igual palidez de tegumentos, 2 meses de evolución, petequias, equimosis y bueno, ¿qué nos llama la atención de este paciente? La palidez importante. Si ustedes lo ven, pues pareciera prácticamente un niño sano. No hay datos de síndrome infiltrativo, pero la palidez tan importante que presenta en los labios y obviamente en todos los tegumentos, ¿no? Paciente con 3 meses de evolución con astenia adinamia y una leucemia linfoblástica. Esta paciente, 4 meses de evolución con crecimiento ganglionar. Crecimiento ganglionar que fue diagnosticado, tuvo aproximadamente unas 7 visitas médicas. Fueron médicos generales, el último fue pediatra, quien finalmente la envió a nuestra institución. ¿Qué les llama la atención? Le habían diagnosticado parotiditis de manera inicial, pero ninguna parotiditis dura más de 4 meses, ¿no? Entonces llegó con infiltración a nivel de lo que son parótidas, tenía ganglios en la región submaxilar, cervical anterior. Esto es algo muy importante y quizá lo platicaremos más adelante, porque las adenopatías es parte del abordaje en este tipo de pacientes. Como sabemos, la mayoría de las adenopatías son secundarias a procesos infecciosos, pero hay ciertas características de esas adenopatías cuando se presentan en sitios, cuando son, por ejemplo, en este caso, en cuello, que son mayores de 1.5 centímetros, las características que tiene esa adenopatía, si es una adenopatía muy dura, si no es móvil, si no es dolorosa, y hay sitios como supraclaviculares, epitrocleares, que son indicaciones desde el principio de toma de una biopsia, y eso sí es muy importante quizá como pediatras saberlo, porque desafortunadamente tenemos retraso
porque muchas veces se sospecha que es un proceso infeccioso, pero aquella adenomegalia que dura más de 3 semanas de evolución ya no es una adenomegalia posinfecciosa, ¿no? O habría que descartar las que a veces pueden ser infecciosas como tuberculosis, pero de todas maneras se tienen que hacer un abordaje completo de estos pacientes. Otro paciente nos llama la atención la infiltración tan importante que tiene a nivel de lo que son ganglios inguinales y la piel. Una vez este paciente, por ejemplo, hubo crecimiento abdominal, muy importante, que fue lo primero que presentó. La exploración física tenía una gran hepatoesplenomegalia y ustedes pueden ver esa distensión abdominal tan importante. El diagnóstico, pues, es más que nada la sospecha clínica, saber que esta enfermedad existe, que desafortunadamente está siendo más frecuente, y el interrogatorio es sumamente importante. Como mencionaba ustedes como pediatras, sobre todo, cuando nos llega el paciente con palidez, con cansancio y no tiene a la exploración física y lo interrogan y no hay algún otro dato clínico, claro que la principal sospecha, porque es lo más común en un país, en los países tercermundistas, pues es la anemia por deficiencia de hierro. Y claro que podemos dar tratamiento, pero si ese paciente no mejora, si ese paciente continúa con esa palidez o incluso empieza a tener otros datos o signos o síntomas, hay que hacer un estudio de biometría hemática y obviamente una exploración física dirigida, buscando hepato, espleno y ganglios. Y la revisión de un frotis de sangre periférico. ¿Por qué? Porque de esta manera hay muchos químicos que afortunadamente ya tienen entrenamiento para poder detectar células anormales en una biometría hemática y muchos de ellos nos los reportan incluso en el estudio de biometría. El diagnóstico se establece con un estudio de médula ósea y el inmunofenotipo, que ya lo mencionó el doctor Moreno, es muy importante para nosotros. El estándar de oro que establece el diagnóstico de leucemia es el aspirado de médula ósea, pero que nos dice la estirpe de esta enfermedad es el estudio de inmunofenotipo. ¿Y por qué es importante? Porque ese estudio va a dirigir el tratamiento que nos da y un tratamiento el cual va a ayudar al pacientito a alcanzar una remisión y una cura de la enfermedad. Cuando tomamos esta médula y observamos este tipo de células, aquí les presento, esto es una leucemia promielocítica aguda, es una leucemia de tipo mieloide, podemos observar blastos muy grandes, todas las células, como ustedes observan, son prácticamente iguales, grandes, citoplasma, un núcleo abigarrado, abierto, y estas pequeñas astillitas que ustedes pueden observar aquí se llaman células de Fagot. Este tipo de leucemia puede debutar como una coagulación intravascular diseminada. Esta es la más común, son linfoblastos, podemos observar igual células casi del mismo tamaño, tienen su núcleo muy abierto, algunos nucleolos, escaso citoplasma. Entonces, cuando nosotros observamos esto en médula ósea, de acuerdo a la clasificación de la OMS, más del 25% de células para establecer el diagnóstico de leucemia aguda. Lo mismo, células linfoblastos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos todo el estudio completo, una evaluación de pruebas de función hepática, función renal, radiografía. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, sobre todo en leucemias avanzadas, presencia de masa mediastinal que puede convertirse en una urgencia oncológica. Pero ¿por qué es importante hacer un diagnóstico temprano de este tipo de pacientes? Porque esto va a mejorar el pronóstico, la sobrevida. Y quizá la pregunta que todos nos hacemos, ¿los niños con cáncer se curan? Actualmente sí, sí se curan. Antes de los años 70, desafortunadamente, muchos pacientes morían y la posibilidad de curación de un paciente con leucemia era muy bajo, menor del 20% en pacientes pediátricos. Actualmente, afortunadamente, gracias al advenimiento de muchos tratamientos de quimioterapia, podemos observar, este es un estudio que se hizo entre 1990 y el 2000, diferentes grupos alemanes, en Estados Unidos, y podemos observar la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años y habían alcanzado hasta ese momento 80% de posibilidad de curación de los pacientes con leucemia. Actualmente, gracias a la misma quimioterapia y a que
se ha perfeccionado diversos estudios como la citogenética y podemos dirigir más aún el tratamiento. La sobrevida de los pacientes ha mejorado. Este es un estudio alemán, el cual se observa que la leucemia de riesgo habitual actualmente tiene una curación hasta del 89.5%, o sea, casi 90%. De muy alto riesgo sigue siendo baja, del 49.2%, pero ya hay una posibilidad de curación y el riesgo estándar es de 79.7%. Actualmente aquí en México existen muchos otros factores que tenemos, como son el abandono en muchos de nuestros pacientes. Un 60% de los pacientes con problemas de leucemia llegan ya en estadios avanzados, con urgencias oncológicas que ponen en riesgo su vida o que muchos mueren aún sin haber recibido tratamiento por esa urgencia oncológica, como es lisis tumoral, compresión de vena cava o coagulación intravascular diseminada. Existen diversos factores pronósticos que son relacionados con el huésped, relacionados con la enfermedad y relacionados con el tratamiento. Hacemos ahora todos estos estudios que son la citogenética, que ha tomado gran importancia para dirigir un tratamiento en nuestros niños en los diferentes tipos de leucemia, y de acuerdo a estos factores pronósticos se da una clasificación del riesgo de la enfermedad, y de acuerdo a la OMS se clasifica en 4 riesgos, que es el riesgo bajo, el riesgo estándar, el alto riesgo y el muy alto riesgo. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a dirigir un tratamiento y de acuerdo a eso va a ser la esperanza de vida que tenga el paciente. El tratamiento son medidas generales, medidas específicas. Las medidas específicas, como ya lo mencionó el doctor Moreno, la quimioterapia sigue siendo el brazo de apoyo donde el 80% de los pacientes tienen una posibilidad de curación de la quimioterapia. Más adelante la doctora Cruz nos hablará acerca de lo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, en qué casos específicos se tiene que utilizar. Afortunadamente no es para todos los pacientes, porque muchos de los pacientes tienen una buena respuesta y curación con quimioterapia. El tratamiento es muy largo. Para poder decir que un paciente de cáncer, de leucemia de manera específica, está curado, deben pasar, son prácticamente 30 meses del tratamiento de quimioterapia intensa. Se divide en diversas fases. Una de las más fuertes y que existe hasta un 30% de posibilidad de muerte es la inducción, seguida de otra fase que dura 30 meses, y si todo sale muy bien, el paciente pasa a una etapa que se llama vigilancia, donde aún no lo consideramos curado, pero este paciente debe quedar aún en vigilancia en el hospital. Para poder decir que el paciente con leucemia está curado, deben pasar más de 8 años. Y entonces podemos decir que un paciente con leucemia está curado. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues bueno, referir de manera oportuna a todos los pacientes que exista una sospecha de esta enfermedad, para poder establecer un diagnóstico precoz. Y ya lo mencionó el doctor Moreno, es un equipo multidisciplinario, no solo es un oncólogo, no solo es un hematólogo, es un gran grupo de médicos, infraestructura que se requiere para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, y quizá de lo más importante es esto, hacer una detección oportuna para lograr una mayor sobrevida en nuestros niños. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Ya para no quitar más tiempo a los demás ponentes, después de que la doctora Raquel nos hizo aprendernos leucemias. Yo estaba seguro que no sabía mucho de leucemias, pero después de su plática me queda más que claro que puedo hacer el diagnóstico. Algo bien curioso, el doctor Moreno es oncohematólogo, así salió su título y su formación. Él maneja leucemias y tumores sólidos. Mi formación académica es de oncólogo, técnicamente veo tumores sólidos, pero también vemos leucemias. Así que la doctora Raquel reafirmó mi conocimiento. Bueno, esos antecedentes ya los vimos, no vamos a perder tiempo en estos. A mí muy importante saber que las muertes por cáncer las debemos evitar con un diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno es conocer signos y síntomas. No se trata de hacerles saber o conocer todo un tratado de oncohematología. Es bien importante saber que aquí en Puebla solamente existe el Hospital para el Niño Poblano, en donde es unidad médica acreditada. ¿Qué significa esto? Estamos reconocidos ante la Comisión
de fondo de gastos catastróficos como una unidad que es capaz de tratar 4 grandes grupos de patologías: leucemias, tumores cerebrales, tumores fuera del sistema nervioso central y trasplante de médula ósea. Ustedes pueden notar que somos la única entidad en Puebla, fuera del IMSS, fuera del ISSSTE, fuera del ISSSTEP, con población abierta, en donde no somos muchas unidades, recibimos mucha población. Ya el doctor Moreno manejó una estadística alarmante, cerca de 2 millones de menores de 18 años en el censo INEGI, y esto implica, entendiendo que la población pediátrica con mayor mortalidad ocurre en el grupo de edad de 5 a 14 años. De tal manera que alguna vez un maestro en la residencia me dijo, para ser oncólogo requieres solamente tener 10 dedos. Y esto es porque son 10 patologías que el oncólogo pediatra debe aprenderse y por lo tanto tratar. Aquí solamente vemos cómo la mayor parte del cáncer es la leucemia, de tal manera que el resto de los tumores es muy simple aprendérselos porque estos manifiestan, a diferencia de una leucemia cuyos síntomas sistémicos son inespecíficos y que hace difícil entender, porque como pediatras, cuando nos llega un niño, el doctor Moreno lo dijo muy claro, para el oncólogo pediatra, todo niño que consulta con fiebre puede tener algo maligno. No así para el pediatra puro que se dedica específicamente a la pediatría general. Cuando me llega un niño pediatría general con fiebre, lo que estoy pensando es que no tenga cáncer, definitivamente. Sin embargo, hago un análisis de otros síntomas que pueda tener este pequeño y entonces puedo entender si tiene o no un problema tumoral sólido. 156 casos de cáncer en el 2016 en el Hospital para Niño Poblano. Ya lo vemos, 86% de leucemias es el cáncer que predomina, el resto tumores sólidos. ¿Qué se tiene en el Hospital para Niño Poblano si consideramos que cerca de 2 millones de niños tienen una edad para presentar cáncer, una infraestructura que prácticamente desprotege a la gran cantidad de adolescentes? Tenemos 160 camas, 90 sensables, con 33 camas específicas únicamente para tratamiento de niños con cáncer. Con este personal, la doctora Raquel, la doctora Cintia, la doctora Olvera, la doctora Mayra, intensivista, hematóloga, oncóloga, transplantóloga, el doctor Vicente Chong, obviamente. Y es un personal tan escaso para atender prácticamente 30 casos por médico. Es increíblemente la cantidad de pacientes que están llegando o que no llegan a nuestro sistema porque son mal diagnosticados en primer nivel de atención y muchos de estos pacientes llegan ya en etapas avanzadas y van a morir antes de encontrar una atención en tercer nivel. Diagnóstico oportuno lo han escuchado muchas veces y esta es la parte que a nosotros nos interesa que lleguen tempranamente. Como pueden ver en esta lámina, etapa 3, etapa 4 es lo que más llega, por supuesto que lo que cuesta la vida, la supervivencia que nos comenta la doctora Raquel en las leucemias en países de primer mundo, 90%, 95%. La realidad de nosotros es espantosa, por no decir asquerosa, en donde aquí estamos, en México, 52% de supervivencia a 5 años, la realidad en el Hospital del Niño Poblano, 48%. Viendo estas imágenes, podemos pensar qué malos son los hematólogos oncólogos del Hospital para el Niño Poblano. La realidad es esta: estadios avanzados, diagnósticos tardíos, complicaciones propias que ya se mencionaron. Y esta es la desventaja que tenemos en países como el nuestro, que aunque hay un sistema de protección para el tratamiento del cáncer, tenemos que seguir luchando todavía con muchos estigmas culturales en nuestra población. Muy bien, para entrar en materia y ser un poquito breve, es muy simple. Si yo tengo un paciente con una edad de 10 años y debuta con un crecimiento ganglionar y llegan la mayoría de las veces con una masa mediastinal, la sospecha del médico que tiene que hacer es: esto no es infeccioso. Recordemos, ya lo dijo la doctora Raquel, una adenopatía mayor de 1.5 centímetros en el cuello, hace un conglomerado. El paciente prácticamente se presenta asintomático, ocasionalmente fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, los llamados síntomas B. Si se suman, híjole, está el diagnóstico hecho, pero si no, un niño que tiene 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas y sigue presentando este crecimiento,
ya no es algo infeccioso, ni es algo inmunológico. Estamos pensando que se trata de una patología maligna. Aquí muy claro nos dice, estos síntomas que se agregan son extras. A mí lo más importante como oncólogo transmitir al pediatra es aquel crecimiento ganglionar de más de 2 semanas de evolución que rebasa el 1.5 centímetros, consistencia firme, no móvil, el paciente prácticamente se ve sano. Si quitáramos la imagen del cuello, este niño luce feliz, esta niña también. Es importante reconocer que los linfomas de Hodgkin se presentan en casi el 90% en el cuello. No habrá adenomegalias supraclaviculares o axilares o hepatoespleno en muchas de las primeras instancias de la enfermedad. Cuando esto avanza por tiempo, 4 semanas, 6 semanas, un mes, entonces veremos ya una enfermedad sistémica. Entonces, el primer dato en un linfoma, edad y localización cervical con características que ya comentamos. Tumores cerebrales. Es algo muy curioso, una manifestación clínica recurrente en los adolescentes, el dolor de cabeza, y lo justifican los padres, que está en la escuela, que es muy nervioso, que se estresa, que le hacen bullying, y todas estas situaciones pueden estar presentes y ser correctas. Sin embargo, es importante que nosotros como pediatras estamos reconociendo 2 grandes grupos, los menores de 2 años y los mayores de 2 años. Como a manera de análisis, podemos pensar que todos los niños menores de 2 años, un tumor asienta comúnmente supratentorial. Los mayores de 2 años, su localización es infratentorial. Basado en esta circunstancia, podemos pensar qué síntomas y signos puede tener un niño con un tumor cerebral. Aquí tenemos algunas imágenes, un tumor que está pegando al tallo, un tumor que está en los hemisferios cerebrales, un tumor que prácticamente está en el tallo, aquí está en el cerebelo, pero se pega al tallo. Entonces, habitualmente los niños inician con cefalea porque hay obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, cefalea vómito. La cefalea tiene una característica que es matutina, el vómito la alivia, el paciente está adormilado en las clases, pero estamos hablando del escolar. ¿Qué pasa con el lactante? Bueno, pues puede ser algo infeccioso, algo traumático, algo hemorrágico, de tal manera que nosotros podemos pensar, mi paciente tiene cambios de comportamiento, tiene movimientos oculares anormales, hay falta de peso, o bien situaciones muy generales a cualquier proceso. Aquí la clave está, un paciente que tiene más de 2 semanas con cefalea recurrente, no perdamos de vista la posibilidad de un tumor cerebral y hagamos una tomografía computada. No hay más, no hay que perder el tiempo, no estamos exagerando, estamos actuando oportunamente para diagnosticar un tumor que es habitualmente en los mayores de 10 años. La edad promedio de presentación 10 años, pero ya describí que puede ser un niño menor de 2 años o por supuesto de 2 años o más. Este es uno de los tumores que hasta el propio padre hace el diagnóstico, retinoblastoma. Recordemos que el retinoblastoma todo niño menor de 5 años lo puede tener. Habitualmente hay 2 tumores a nivel del globo ocular. O es un famoso rhabdomyosarcoma o es un retinoblastoma. El retinoblastoma lo podemos aprender muy simple. Nadie tendrá un retinoblastoma después de los 5 años, y esto es porque las células de la retina maduran y después de esta edad es imposible tener un retinoblastoma. De tal manera que la edad para pensar en uno de ellos es tener un niño menor de 5 años, la edad que quieran, al nacimiento, al año, etc. Los datos nos dicen más que el texto. La pupila blanca, la desviación del ojo, el aumento de los tejidos blandos o el aumento del tamaño. Signos y síntomas de retinoblastoria, leucocoria, estrabismo, isfema, proptosis, ¿de acuerdo? Puede ser uni o bilateral. Los niños que llegan con una pupila blanquecina, ojo de gato, pueden estar en etapas tempranas, se puede salvar el ojo y salvar la vida. Los niños que llegan con gran tumoración ocular, se puede salvar solamente la vida, es decir, hay que extraer el ojo. Entonces, en países de primer mundo salvan ojos, en nuestro país tratamos de salvar vidas. Importante hacer esa diferenciación. También podemos pensar que es algo infeccioso, claro que sí. Aquí tenemos imágenes del libro, nos dice muy claro que se trata de un paciente con un proceso infeccioso
Y sin embargo es un paciente del Hospital para el Niño Poblano, si lo comparamos, tiene una imagen muy similar. Tiene aumento de volumen, tiene secreción, y inicialmente este paciente, si la doctora Lucy Pérez, que está acá, se acuerda, llegó a infectología, referido a infectología. Ella interconsultó a oncología, dice, oye, esto no parece celulitis orbitaria, así que necesito que oncología lo aborde. ¿Cuál sería una pregunta que todo pediatra debe hacer con un paciente cuando llega con estos volúmenes tumorales? La pregunta más clara y más simple a hacerle al familiar es, señor, ¿en algún momento usted notó el reflejo de ojo de gato? Y estoy seguro que la mamá le responderá, sí, doctor, pero no me hicieron caso. Digo que es un diagnóstico de Google, porque cierto paciente un día llegó al servicio, doctor, traigo a mi niño porque leí en el internet que la pupila blanca es igual a cáncer. Señor campesino de una localidad que llegó al hospital, él hizo el diagnóstico, afortunadamente lo hizo, porque el desastre es que médicos de primer nivel piensan que no es nada. Un diagnóstico diferencial es un leucoma, que es la mancha blanca en la córnea, y entonces pueden pensar que no es nada grave. Entonces, pregunta que debemos hacer siempre ante un aumento de volumen tumoral que incapacita la apertura ocular es la pregunta si existe o no leucocoria, ojo de gato. Otra característica importante para que nosotros aprendamos a reconocer si es un retinoblastoma con una imagen es observar la calcificación. El retinoblastoma produce calcificaciones intraoculares. Obviamente el nervio óptico se encuentra acá, el cono posterior puede estar engrosado el nervio óptico e irse hacia el sistema nervioso central. Ustedes logran ver múltiples calcificaciones en una tomografía. Ese es otro dato radiológico para hacer el diagnóstico de un retinoblastoma. Aquí no se hace biopsia, se tiene que nuclear. Otra imagen donde estamos viendo calcificación. Entonces, la imagen de tomografía nos ayuda mucho. Tengo una calcificación, obviamente estamos descartando toxocariasis en un paciente, pero no puedo pensar en toxocariasis si llega un niño que tiene proptosis, que tiene ifema, que tuvo leucocoria, la mamá me lo refiere como ojo de gato y aparte hago la imagen y veo la calcificación, agua pasa por mi casa. Otro de los tumores que nosotros nos debemos hacer hincapié y que yo siempre a los residentes de pediatría en el pase de visita les hago saber, osteosarcoma adolescente, y pregunta dos cosas. Si llega un adolescente con dolor y crecimiento de la rodilla unilateral y del hombro, piensa en osteosarcoma. Son los sitios más importantes de presentación, hombro y rodilla. Esto tiene una situación de localización anatómica, tercio proximal del húmero, tercio distal del fémur, tercio proximal de la tibia. Si unimos tercio distal del fémur, tercio proximal de la tibia, es rodilla. Si decimos tercio proximal del húmero, es hombro. Entonces, si tengo un chico de promedio 14 y 6 años, con aumento de volumen unilateral en el hombro, en la rodilla, que tiene el antecedente de un trauma con dolor y después ya no hay dolor, bueno, esto es muy simple, piensa en algo tumoral. Es difícil que pensemos que sea un proceso infeccioso. Ejemplos de esto, pacientes de 4 o 6 meses de evolución con tratamientos antiinflamatorios, primer nivel de atención. Obviamente aquí no se pueden salvar piernas, aquí se tienen que amputar. Estos pacientes pueden tener infiltración ya pulmonar, metástasis pulmonares, y su pronóstico se va empobreciendo, por eso lo vemos. Diagnósticos tardíos, etapas avanzadas, supervivencia pues muy mala. Imágenes que debemos aprender como médicos pediatras en general, las imágenes radiológicas que se describen, mucha reacción periosteal, levantamiento de la cortical, aumento de los tejidos blandos, estamos viendo la rodilla, es decir, tercio distal del fémur. En el hombro es una gran reacción periosteal, que son los datos que nos deben alarmar. Todo paciente con una imagen, un aumento de volumen en hombro o rodilla debe ser acompañada de una imagen radiológica.
Los ortopedistas tienen una situación bien común, nos dicen, ¿tienen marcadores tumorales? No hay marcadores tumorales para el osteosarcoma. Los ortopedistas les llaman marcador tumoral a la DHL, a la CPK, a la fosfatasa alcalina. Pueden estar normales o anormales y no dicen nada, así que no pensemos en marcadores tumorales en osteosarcoma, pensemos en la clínica y en la imagen nada más. Otra imagen, una gran reacción periosteal, aumento de los tejidos blandos, tercio distal del fémur, paciente de 14 años con volumen en rodilla derecha o izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pienso? Osteosarcoma. Otra imagen, muy característica, nada más cómo está aquí la reacción periosteal. Prácticamente hay lesiones ya de destrucción ósea, hay aumento de los blandos, hay hueso de neoformación. Una característica del osteosarcoma es que forma hueso inmaduro. Por eso la imagen se va a ver muy salpicada de hueso nuevo. Está más que obvio la imagen. Tumor de Wilms. Es bien importante que pensemos que la gran mayoría de los tumores ocurren en los menores de 5 años y no hay para dónde correr. Si tengo un paciente de 5 años, ¿qué pienso que puede estar creciendo dentro de un abdomen de un niño de 5 años? Hay dos compartimientos, el intraabdominal y el retroperitoneal. Entonces, si está en retroperitoneo y tengo una bola, ¿dónde asienta el tumor? En el riñón. Si tengo intraabdominal y tengo una bola del flanco derecho, ¿dónde puede estar el tumor? En el hígado, hepatoblastoma. Si tengo un niño o una niña con un aumento de volumen, ¿dónde puede estar un tumor? En el ovario. Si tengo un niño de 22 meses con un gran volumen abdominal y otras manifestaciones, puede ser un neuroblastoma. Entonces, si cerramos esta pinza pensando que todo menor de 5 años puede tener un Wilms, un hepatoblastoma, un tumor germinal o un linfoma, ya tenemos hecho el diagnóstico. ¿Cuáles son los datos? Aumento de volumen. Acá, a diferencia de pensar en un niño con leucemia, recordemos que la edad de presentación promedio en la leucemia de 2 a 5 años o 1 a 4 y se acompaña de muchos síntomas, fiebre, pérdida de peso, dolor de hueso, ganglios, sangrados, bla, bla, bla. Prácticamente el tumor de Wilms lo describen como asintomático. El papá no nota que está aumentado de volumen hasta que tiene hematuria. La mayoría de las veces llega la hematuria y pensamos que es una infección de vías urinarias. Damos tratamiento y no hay mejoría. El paciente empieza a tener fiebre, y aumento de volumen. Evidentemente no hay afectación renal. No esperamos encontrar falla renal en estos pacientes porque lo compensa el riñón. ¿Qué vemos? Un riñón totalmente sustituido por tumor del lado izquierdo, el derecho normal. Y esto es lo grave. Etapas avanzadas, metástasis pulmonares, aunque este es uno de los tumores con mucha benevolencia porque son posiblemente curados. En etapas avanzadas, aunque sea un estadio 4, podemos curarlo. Un gran tumor, un gran abdomen. Metástasis pulmonares y la estadificación dependiendo cómo asienta y se distribuye. Más imágenes para llegar a un niño. Es un paciente que debuta con aumento de volumen abdominal. Punto. Y ya me voy porque ya me corrieron. Muchas gracias. El hepatoblastoma, ahí lo leen. Listo. Bueno. Este tumor está muy bonito porque da muchos síntomas. Aumento de volumen. Y es muy simple. Tienes un niño con trombocitosis, anemia, aumento de volumen. Pídele fetoproteína. Si está elevada de 13 nanogramos por mililitro, puede ser un hepatoblastoma. No hay más que decir del mismo caso. Gracias. Bueno, rápidamente vamos a hablar muy poco de trasplante por cuestiones obvias. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es obviamente un proceso mediante el cual vamos a tomar células troncales de un donador compatible para que podamos infundirlas en un receptor, es decir, un paciente que requiera un trasplante con la finalidad de que se reconstituya tanto la hematopoiesis dañada del paciente del receptor como parte de su sistema inmunológico y algunas funciones enzimáticas. Esa es la finalidad del trasplante. Por obviedad de tiempo, bueno, rápidamente, las células troncales se caracterizan por tener la capacidad de autorrenovación, diferenciación y repoblación funcional de un tejido específico.
Evidentemente, pues ya sabemos que se encuentran situadas en un nicho celular, que tienen muchas sustancias y moléculas específicas que nos van a ayudar a que se encuentren ancladas en el nicho celular y en un momento dado determinado que requeramos de un trasplante, que sean asimismo liberadas y que obviamente este conocimiento del nicho celular es lo que también nos permite sustentar que el trasplante de progenitores hematopoyéticos sea factible también, no solo para patologías oncológicas, sino también para inmunodeficiencias, enfermedades metabólicas o enzimáticas específicas. Bueno, hay etapas en el trasplante. Obviamente, la primera es tener una indicación absoluta de que un paciente se trasplante. La segunda es que haya factibilidad de que podamos tener células progenitoras hematopoyéticas. Obviamente, tener la fuente apropiada de las células, acondicionar la médula para que no tengamos rechazo de trasplante, para que no tengamos falla de trasplante y posteriormente la infusión, la terapia de sostén, que es lo más complejo, y el seguimiento a largo plazo. En cuanto a tener el donador, es importante que recordemos que de toda la población que requiere un trasplante, de un 100% de población que requiere trasplante, solo un 25% va a tener un donador compatible. Así tenga 1 o 10 hermanos, tiene un 25% de posibilidades de que sea uno de los hermanos compatible. El 10% va a tener la oportunidad de contar con una unidad de cordón umbilical compatible y el resto tendrá que ser sometido a una evaluación para ver si es candidato a un trasplante haploidéntico o que no se lleve a cabo el trasplante. Evidentemente, para que nosotros tengamos la fuente, para que sepamos si un paciente tiene posibilidad de trasplantarla, necesitamos evaluar a los posibles donadores y para ello pedimos el complejo mayor de histocompatibilidad, los estudios de histocompatibilidad. Y rápidamente solo recordar que el complejo mayor de histocompatibilidad son antígenos leucocitarios que se encuentran, que su función es el reconocimiento celular, el reconocimiento de lo propio y lo más importante para nosotros, obviamente, la compatibilidad para llevar a cabo el trasplante. Recordar nada más rápido que se encuentra situado en el bracito corto del cromosoma 6, que es lo más importante, pero no es lo único. Hay también otras moléculas, otros genes, como los genes KIR, que se encuentran situados en el cromosoma 19 y que también son importantes para la histocompatibilidad. Pero finalmente en nuestro país lo que más hacemos para saber si tenemos o no posibilidad de tener un donador es el estudio de histocompatibilidad. Evaluamos la clase mayor, clase 1, clase 2. Los genes que evaluamos o que procuramos hacer es histocompatibilidad de alta resolución para evaluar A, B, C, DQ, DP y DR para tener menos riesgo de enfermedad injerto contra huésped. Evidentemente, evaluar el gen, el alelo y la proteína en la que se está expresando este alelo. Y obviamente, después de que tengamos un donador, que tengamos la posibilidad de extraer las células hematopoyéticas, pues vemos la indicación. Las indicaciones absolutas en oncohematología son las leucemias agudas linfoblásticas de muy alto riesgo en primera remisión, como ya la doctora Raquel Hernández nos explicó. Las leucemias agudas linfoblásticas en segunda remisión todas deben ser sometidas a un protocolo de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Las leucemias mieloides de alto riesgo, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin en segunda remisión, que puede ser parcial o completa, los síndromes mielodisplásicos, los neuroblastomas de alto riesgo, meduloblastomas de alto riesgo, retinoblastoma metastásico, como ya nos explicó también el doctor Garrido, y los tumores de Wilms en segunda remisión. Esas son las indicaciones oncológicas, oncohematológicas para trasplante. En cuanto a las inmunodeficiencias, las más frecuentes son la inmunodeficiencia congénita severa, la neutropenia congénita, la gamma-globulinemia congénita, Shediac-Higashi, síndrome de Wiskott-Aldrich, y de las enfermedades hematológicas, la beta-talasemia mayor, Shediac-Higashi, déficit de adhesión leucocitaria, enfermedad granulomatosa crónica, disqueratosis congénita, Shwachman-Diamond, anemia de células falciformes, entre otras. Estas son las más frecuentes, las más comunes. En cuanto a las enfermedades metabólicas que más se encuentran beneficiadas de trasplante de progenitores hematopoyéticos, tenemos la adrenoleucodistrofia, la mucopolisacaridosis, y de ellas la que más se beneficia es la tipo 2.
el síndrome de Hurler y la osteopetrosis. Es importante recordar que en este tipo de enfermedades, una vez que se presentan las malformaciones óseas, la afección al sistema nervioso central con retraso psicomotor, estas alteraciones ya no son reversibles una vez que se realiza el trasplante. Daño que ya se establece ya no es recuperado. Bueno, la fuente, pues podemos obtener las células progenitoras hematopoyéticas de médula ósea a través de aspirados de médula ósea de hueso esponjoso o bien de sangre periférica mediante aféresis y también, también pueden ser obtenidas de fuente de cordón umbilical. En nuestro país solo tenemos el Centro Nacional de la Transfusión, que es la unidad en donde se lleva a cabo la donación de unidades de cordón de forma altruista, y La Raza, el Centro Médico de La Raza, y aquí en Puebla recientemente se está haciendo un centro de donación de unidades de cordón umbilical. Los tipos de trasplante pueden ser el singénico, que es la fuente obtenida de un gemelo idéntico, el autólogo, que realmente es mal denominado el trasplante autólogo. Realmente lo que se hace es un apoyo celular, porque realmente no estamos cambiando ni un grupo de hematopoiesis inmunológico o enzimático por otro, realmente solo estamos aportando células de la misma persona. Y el halogénico, que es el que más utilizamos, el halogénico puede ser relacionado o no relacionado. Igual en Europa hay bancos de donadores de sangre periférica o de médula ósea para el trasplante de donadores halogénico, trasplante halogénico de donadores no relacionados. Aquí en México no tenemos. Lo que más utilizamos es el halogénico de donador relacionado, de ellos el 100% compatible, que son los hermanos, mediante el estudio de histocompatibilidad que ya vimos, y el relacionado, que puede ser haploidéntico. En el caso de que no tengamos un hermano 100% compatible, podemos utilizar un hermano que sea 50% compatible o alguno de los padres. El régimen de acondicionamiento, generalmente para las enfermedades oncohematológicas utilizamos regímenes de acondicionamiento mieloablativos, es decir, la quimioterapia con la que vamos a acondicionar la médula ósea para que no rechace las células, el sistema inmunológico y los factores enzimáticos que vamos a infundir del donador. En todos los casos de enfermedades oncohematológicas utilizamos regímenes de quimioterapia altamente ablativos, y en algunas ocasiones también utilizamos radioterapia nodal o radioterapia corporal total. En las enfermedades inmunológicas, en algunas enfermedades inmunológicas y o hematológicas, llegamos a utilizar regímenes de acondicionamiento no mieloablativos para acondicionar la médula para el trasplante. Obviamente, una vez que hacemos la infusión de las células, estas células deben hacer algo que se llama roaming celular y algo que se llama homing celular, es decir, una vez que se infunden, lo que hacen las células es, a través de mediadores inmunológicos, de enzimas y de algunas otras sustancias, es buscar o viajar a través del cuerpo, de la circulación periférica al pulmón, para posteriormente realizar la rotación endotelial, la migración transendotelial, para posteriormente llegar nuevamente al nicho celular y realizar el anclaje, o lo que nosotros conocemos como homing celular. Este proceso evidentemente es diferente dependiendo del tipo de trasplante que realicemos. No es el mismo tiempo que lleva a cabo para un trasplante de cordón umbilical, que más o menos el promedio de tiempo en el que se lleva a cabo este proceso es entre 30 a 50 días. Para un trasplante de sangre periférica aproximadamente son 14 días y para un trasplante de médula ósea aproximadamente son entre 20 a 30 días. Posterior a esto, obviamente hay que darle seguimiento a los pacientes. El seguimiento lo realizamos con algo que se llama quimerismo y obviamente posteriormente la reconstitución inmunológica. El quimerismo lo que nos va a ayudar es analizar los marcadores polimórficos, es decir, las células que infundimos, para ver si siguen presentes en el receptor. Obviamente las células del donador es lo que evaluamos, y eso pues obviamente lo hacemos recordando que la palabra quimerismo viene de la etimología griega, que de lo que nos habla es de la quimera, la existencia o el lograr que coexistan dos seres en un mismo cuerpo.
Eso es lo que buscamos. Realmente es el estudio de las células o los genes de la persona que donó las células en el receptor. El objetivo de estudiar el quimerismo obviamente es saber primero si tuvimos éxito en el trasplante, saber si tenemos necesidad de disminuir la inmunosupresión o de incrementar la inmunosupresión en el caso correspondiente y evidentemente también si tenemos un quimerismo mixto, un quimerismo parcial, saber qué conducta terapéutica tenemos que tomar. También dentro del seguimiento, sobre todo de las enfermedades oncohematológicas y sobre todo de las leucemias, obviamente la evaluación de la enfermedad mínima residual, para evaluar si tenemos riesgo de recaída. La reconstitución inmunológica, es importante que recordemos que posterior a un trasplante, la reconstitución inmunológica es lenta, es paulatina. Lo primero que reconstituye son las células NK, las células natural killer. Estas más o menos reconstituyen dentro del primer mes. Posteriormente se lleva a cabo la presentación, la reconstitución de las células presentadoras de antígeno, que aproximadamente se lleva a cabo dentro de las primeras 4 semanas, pero puede tardar hasta los 6 primeros meses. Los monocitos y los macrófagos tardan también aproximadamente entre 4 semanas a 6 meses en reconstituir. Una vez que se lleva a cabo la reconstitución celular, viene posteriormente la reconstitución inmunológica de las inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas pueden llegar a tardar hasta 1 año en reconstituir y en algunos casos, dependiendo del tipo de trasplante y la enfermedad que estemos hablando, puede llegar a haber una reconstitución parcial, es decir, no tener una inmunidad completa nuevamente. Las complicaciones. Las complicaciones pueden ser tempranas o pueden ser tardías y generalmente nosotros las evaluamos dependiendo del tiempo en el que se presentan. Dentro de los primeros 100 días las vamos a denominar como complicaciones inmediatas y dentro de los 100 días posteriores al trasplante las vamos a denominar como complicaciones tardías. Las más importantes evidentemente o las más frecuentes son las complicaciones tempranas, las complicaciones agudas y de ellas las infecciosas son las más frecuentes, las infecciones virales, bacterianas y posteriormente las infecciones por oportunistas o micóticos. También dentro de las complicaciones tempranas tenemos el síndrome oclusivo sinusoidal, la enfermedad injerto contra huésped temprana y ya dentro de las tardías o las crónicas la enfermedad injerto contra huésped crónico. De las infecciones, lo más importante que tenemos que recordar en trasplante es que se presentan generalmente entre los 30 a 60 días posteriores al trasplante y lo más frecuente son las infecciones virales. De ellas, citomegalovirus es el más frecuente y es el que más nos puede llegar a dar problemas. Es importante también que recordemos de las bacterias, que son las encapsuladas, las que nos pueden llegar a dar más problema, y es por ello que parte de la terapia de sostén de un niño que se trasplanta es la antibioticoterapia profiláctica que se debe utilizar y obviamente el seguimiento estrecho que se les hace a estos pacientes. Bueno, el síndrome oclusivo sinusoidal generalmente está estrechamente relacionado con el tipo de acondicionamiento que utilizamos. Generalmente el busulfán es de los medicamentos que más nos genera tener riesgo de un síndrome oclusivo sinusoidal. También el tipo de trasplante, el trasplante de cordón umbilical es el que más se relaciona con el síndrome oclusivo sinusoidal y evidentemente el hecho de que haya un daño endotelial previo por la enfermedad. El síndrome oclusivo sinusoidal se va a caracterizar por un estrechamiento concéntrico de las venas hepáticas que nos va a generar una necrosis del hepatocito y obviamente hepatomegalia dolorosa. Estos niños empiezan con incremento ponderal, con retención de líquidos, ictericia, edema, la hepatalgia. Posteriormente al trasplante generalmente se presenta dentro de los primeros 20 días post-trasplante y es altamente letal. Tiene una letalidad hasta un 30%. No hay un tratamiento específico para el síndrome oclusivo sinusoidal y pues es muy complejo. La enfermedad injerto contra huésped es importante que recordemos que es un síndrome clínico que se va a presentar obviamente secundario a la reacción de las células inmunocompetentes del donador, es decir, de la persona
que donó las células en el tejido del receptor, es decir, del paciente. Recordemos que nosotros solo estamos cambiando la hematopoiesis, factores inmunológicos y enzimáticos en un paciente, pero este paciente ya tiene pulmón, ya tiene piel, ya tiene hígado, ya tiene intestino formado, y esta reacción entre esas células hematopoyéticas, ese sistema inmunológico y esos factores enzimáticos sobre estos órganos y tejidos ya previamente, obviamente formados, es lo que nos va a dar las manifestaciones clínicas de la enfermedad de injerto contra huésped. Evidentemente, las células presentadoras de antígeno van a presentar estas células que son alorreactivas, los linfocitos T, y obviamente esto es lo que va a generar la activación pues, de toda la cascada proinflamatoria que va a dar todas las manifestaciones clínicas. Gracias.